El cerdo es una de las carnes más populares del mundo, pero en algunas religiones está prohibido. Esto es especialmente cierto en el judaísmo y el islam, donde la prohibición de la carne de cerdo está profundamente arraigada en la tradición y la cultura. ¿Qué hay detrás de esta prohibición y por qué ha persistido durante varios milenios? La prohibición del consumo de cerdo para judíos y musulmanes se remonta a sus textos sagrados, la Torá y el Corán. Estos libros, que se han convertido en la base de las tradiciones religiosas y culturales, proporcionan directrices claras sobre lo que está permitido comer y lo que no. Para entender la naturaleza de la prohibición del cerdo, es importante considerar exactamente cómo estos textos formulan sus requisitos y cómo han influido en las generaciones posteriores. En el judaísmo, la prohibición del cerdo forma parte de las leyes de la comida kosher. Estas leyes fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí y están descritas en la Torá, en los libros del Levítico y el Deuteronomio. Las disposiciones clave relativas a la carne de cerdo se encuentran en el Levítico y el Deuteronomio, y el cerdo, porque tiene las pezuñas partidas y su pezuña está completamente partida, pero no rumia, es inmundo para vosotros. No comerás su carne ni tocarás sus cadáveres. La Torá clasifica a los animales en limpios e inmundos basándose en dos características: pezuñas bifurcadas y rumia. El cerdo, aunque tiene pezuñas bifurcadas, no rumia, por lo que es un animal impuro según la ley judía. Estas normas se aplican no solo a comer carne de cerdo, sino también a tocar su cuerpo, lo que sugiere el profundo simbolismo de la prohibición. Es importante señalar que las leyes de la kashrut no solo se aplican a la carne de cerdo, regulan muchos otros aspectos de la alimentación, incluida la mezcla de productos lácteos y cárnicos, así como la prohibición de consumir sangre. Pero, ¿por qué exactamente recibió el cerdo tal estatus en el judaísmo? Algunos historiadores e investigadores creen que la prohibición no solo se debió a razones religiosas, sino también a las condiciones culturales y medioambientales del antiguo Israel. Otro aspecto interesante es que en el judaísmo, el cerdo se ha utilizado a menudo como metáfora de la hipocresía. En los textos talmúdicos, el cerdo simboliza a quienes observan las leyes por fuera, pero las violan en su corazón. Sus pezuñas simbolizan la pureza exterior, pero su falta de rumia simboliza la impureza interior. En el Islam, la prohibición del cerdo es aún más categórica. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, se menciona la carne de cerdo como uno de los principales productos cuyo consumo está prohibido. Los versículos más importantes relativos a esta prohibición se encuentran en varios suras. Sura 2, 173. Os está prohibida la carne muerta, la sangre y el cerdo, y lo que se sacrifica no por causa de Alá. Sura 5:3. Os está prohibida la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo, y lo que no ha sido sacrificado por causa de Alá. Sura 6, 145. Di: no encuentro en lo que se me ha revelado lo que está prohibido al que come, excepto la carne muerta, la sangre derramada y la carne de cerdo, pues es una abominación. Aquí se hace hincapié en el hecho de que la carne de cerdo es profana, lo que subraya su impureza no solo física, sino también espiritual. Es importante señalar que en el Islam, el concepto de halal, permitido, y haram, prohibido, tiene un contexto amplio. Los alimentos halal no solo deben estar limpios desde el punto de vista físico, sino también aprobados desde el punto de vista religioso. El cerdo, en cambio, figura entre los alimentos más prohibidos según el Corán. La prohibición del cerdo en el Islam también está vinculada al concepto de salud. El profeta Mahoma instó a sus seguidores a mantener limpio no solo su cuerpo, sino también su alimentación. Dado que la carne de cerdo podía ser fuente de enfermedades, su exclusión de la dieta se convirtió en una cuestión tanto religiosa como higiénica. Al igual que en el judaísmo, el Islam concedía gran importancia a que los musulmanes observaran las normas de limpieza, que incluían no solo las dietéticas, sino también la higiene en la vida cotidiana. Es interesante señalar que las prohibiciones del consumo de carne de cerdo existían incluso antes de la aparición del judaísmo y el Islam. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los cerdos se consideraban animales asociados al dios Set, personificación del caos y la destrucción.
En algunos periodos de la historia egipcia, prácticamente no se criaban cerdos y su carne se consideraba impura. Se cree que el tabú del cerdo estaba relacionado con el papel de este animal en los rituales antiguos. En Babilonia, por ejemplo, los cerdos se utilizaban en ceremonias rituales, lo que también puede haber influido en la forma en que los trataban los seguidores del judaísmo y el islam. En este sentido, renunciar al cerdo puede haber sido una especie de ruptura simbólica con los rituales paganos. Y en el hinduismo, aunque la carne de cerdo no está prohibida, la vaca tiene un estatus especial como animal sagrado y su consumo está condenado. Además, las pruebas arqueológicas demuestran que prácticamente no hay restos de cerdo en los antiguos asentamientos de lo que hoy es Israel y Palestina. Esto confirma que la prohibición del cerdo existía mucho antes de que estas leyes quedaran registradas en los textos religiosos. Aunque los textos sagrados dejan claro que la carne de cerdo está prohibida como alimento impuro, la pregunta sigue siendo, ¿por qué se prohibió exactamente? Hay varias razones para ello. Consideraciones higiénicas. En la antigüedad, la carne de cerdo podía estar contaminada con parásitos y bacterias, lo que suponía un riesgo para la salud. En un entorno sin refrigeración ni métodos eficientes de procesamiento de alimentos, comer carne de cerdo podía provocar enfermedades. Factores medioambientales. Los cerdos necesitan grandes cantidades de agua y alimentos, lo que hacía poco rentable su cría en las regiones áridas de Oriente Medio. Además, los cerdos no pueden pastar en espacios abiertos, lo que también limitaba su uso. Identidad cultural. Para judíos y musulmanes, negarse a comer cerdo era un símbolo de lealtad a su religión y tradiciones. Esta prohibición les ayudaba a mantener su identidad mientras vivían entre pueblos que consumían cerdo. Pureza espiritual. El judaísmo y el islam conceden gran importancia a la pureza, tanto física como espiritual. La carne de cerdo se ha convertido en símbolo de impureza no solo por sus características físicas, sino también como metáfora del vicio interior. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿por qué exactamente se prohibió el cerdo? Para responder a esta pregunta, merece la pena sumergirse en la historia e intentar comprender lo que representaba el cerdo para los antiguos pueblos de Oriente Próximo. El cerdo es conocido por ser un animal omnívoro que come casi de todo. En el antiguo Próximo Oriente, donde la escasez de agua y alimentos era un grave problema, el cerdo se consideraba un animal que no podía utilizarse eficazmente en la agricultura. Requería muchos recursos, pero no era tan útil como, por ejemplo, las cabras o las ovejas, que podían comer lo mínimo y producir leche, lana y carne. Además, los cerdos, como otros animales, son capaces de transmitir enfermedades. Una de las más peligrosas para el ser humano es la triquinelosis, una enfermedad parasitaria que se transmite a través de la carne de cerdo mal cocinada. En la antigüedad, no existían métodos modernos de tratamiento térmico de los alimentos, lo que hacía que comer carne de cerdo fuera peligroso para la salud. El Islam también hace hincapié en la inmundicia del cerdo como animal, que es otra de las razones de su prohibición. Aunque los cerdos no son más sucios que otros animales, su costumbre de escarbar en la tierra y comer despojos ha creado un cierto estereotipo. El cerdo se asoció con la suciedad, no solo física sino también moral. Desde un punto de vista médico, la carne de cerdo puede ser fuente de diversas infecciones. Además de la ya mencionada triquinelosis, el consumo de carne mal cocinada puede provocar otras enfermedades. Por ejemplo, en 2017, la Organización Mundial de la Salud confirmó que la carne procesada, incluido el tocino, puede aumentar el riesgo de cáncer. Por supuesto, no estamos hablando solo de la carne de cerdo, pero estos datos respaldan aún más la validez de las prohibiciones de su consumo en la antigüedad. El Corán también hace hincapié en que los alimentos que consuman los musulmanes no solo deben ser lícitos, sino también puros. Esto se aplica no solo a los alimentos en sí, sino también a sus fuentes y métodos de preparación. Así, la prohibición del cerdo también puede considerarse una preocupación por la salud, la higiene y la pureza espiritual del creyente. A pesar de que la carne de cerdo sigue estando prohibida en ambas religiones, en el mundo moderno, esta cuestión ha adquirido nuevas dimensiones. Hoy en día, la tecnología de procesamiento de la carne ha avanzado mucho y el riesgo de contaminación por parásitos es mínimo. No obstante, para millones de judíos y musulmanes,
la prohibición sigue siendo no solo una cuestión de salud, sino también un acto de lealtad a su religión y sus tradiciones. Muchos estudiosos sostienen que la prohibición del cerdo no es solo un dogma religioso, sino también una forma de preservar la identidad comunitaria. En el mundo actual, donde las fronteras religiosas y culturales son cada vez más difusas, estas prohibiciones ayudan a los creyentes a mantener su identidad. La prohibición del cerdo sigue siendo una de las leyes dietéticas más famosas del mundo. Muchos seguidores del judaísmo y el islam la observan con celo, a pesar de que las condiciones modernas han hecho que este alimento sea más seguro. Esto demuestra que, para los creyentes, la prohibición va más allá de las meras razones sanitarias y medioambientales. Para otros que no pertenecen a estas religiones, sin embargo, evitar la carne de cerdo puede estar relacionado con creencias personales o consideraciones éticas. Por ejemplo, los defensores del vegetarianismo y del bienestar animal suelen señalar la capacidad intelectual de los cerdos, que hace que comer su carne les resulte inaceptable.